Hola a todos, esta introducción es solo para avisar que esta es la segunda parte del iceberg sobre enfermedades contagiosas. Aquí veremos los niveles 5, 6 y 7. Espero que hayan disfrutado de la primera parte, y si aún no la han visto, vayan a verla primero y luego vuelven acá. Un saludo a todos y ahora sí, vamos con el video. Nivel 5. El anthrax o carbunco es una enfermedad poco común y grave causada por las esporas de la bacteria Bacillus anthracis, afectando principalmente al ganado y animales de caza, pero también se puede ver presente en personas que hayan tenido un contacto directo o indirecto con estos animales enfermos. Estas esporas pueden permanecer latentes durante años hasta lograr una manera de entrar en un huésped, siendo estos su gran mayoría ganados, o sea animales como caballos, vacas, ovejas, cerdos, etc. Después de que estos animales se infectan, ahí entramos nosotros, los seres humanos, quienes nos infectamos como consecuencia de entrar en contacto con estos animales, o con productos infectados derivados de ellos. Algo a tener en cuenta es que la presencia del carbunco es más abundante en ciertas zonas agrícolas de países subdesarrollados, ya que ahí por lo general los controles sanitarios son precarios o nulos. Además, no suelen contar con programas de salud pública veterinaria que administre sistemáticamente la vacunación contra el anthrax a los animales. Las formas de contagio en el ser humano puede darse de 4 formas. La primera es el anthrax cutáneo. Esta toma lugar cuando las esporas del virus ingresan al organismo a través de una herida o llaga. Es la forma más común de contagio, así como la más leve, ya que con un tratamiento adecuado rara vez compromete la salud. Su característica es la aparición de una protuberancia que genera comezón, similar a la picada de un mosquito, sin embargo esta con el tiempo se va tornando en una llaga indolora de color oscuro. Por último también se presentarán síntomas como fiebre y dolor de cabeza. Después está el anthrax intestinal, que se contrae por ingerir carne mal cocinada de un animal infectado. Este tipo de anthrax puede afectar al tracto gastrointestinal, desde la garganta hasta el colon. Sus síntomas son vómitos, náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal, falta de apetito, hinchazón del cuello, diarrea crónica con presencia de sangrado y dificultad para tragar. Sin el tratamiento adecuado, las personas que desarrollaron el anthrax de esta forma tienen un 60% de probabilidad de perder la vida. Después está la forma más mortífera de contraerla, la cual es el anthrax por inhalación. Este se da cuando personas que trabajan en lugares como mataderos, granjas o curtiembres, respiran esporas del virus de manera prolongada que provienen de animales infectados o productos derivados de estos. El anthrax por inhalación comienza en los ganglios linfáticos en el pecho, y posteriormente se distribuye por el resto del cuerpo, ocasionando problemas respiratorios graves y un inminente colapso. Se lo considera la forma más mortal de este virus y su desarrollo luego de la exposición tiene un tiempo estimado de entre 1 semana a 2 meses. Una persona que no reciba tratamiento tiene una probabilidad de supervivencia del 15%, pero eso sí, padecerá de manera inimaginable, y si por alguna razón recibiera tratamiento complejo, esto no asegura ni en un 50% que vaya a sobrevivir. Por último, esta forma recientemente identificada en el norte de Europa, a la cual denominaron anthrax por inyección debido a que así es como se ha transmitido en individuos consumidores de estupefacientes. Los síntomas de esta son similares a los del anthrax cutáneo, con la diferencia de que este se expande mucho más rápido y es más difícil de identificar, ya que los individuos en situación de calle, que son generalmente los que hacen uso de estos métodos, pueden verse expuestos a distintas bacterias que generan infecciones cutáneas, haciendo complicado el diagnóstico. Ahora, hablemos de otro temor latente que quizás muchos hayamos imaginado o escuchado alguna vez, el cual es el uso del anthrax como una arma biológica. Si lo pensamos bien, las esporas del anthrax se pueden encontrar fácilmente en el ambiente, por lo que también pueden generarse en un laboratorio.
Y al perdurar bastante la hace eficiente al momento de tenerla almacenada y preparada para hacer uso de ella en cualquier momento. Además resulta ser efectiva como arma ya que puede liberarse silenciosamente en el agua, alimentos, polvos, aerosoles. Si te lo pones a pensar bien, se puede usar en todo tipo de productos de uso personal sin que siquiera alguien se dé cuenta. Históricamente el ántrax ya ha sido utilizado como una arma biológica. Este hecho tomó lugar en 2001 en los Estados Unidos, cuando un microbiólogo identificado como Bruce Arthur Adams colocó esporas de ántrax deliberadamente en varias cartas con mensajes agresivos que fueron enviadas a través del sistema postal. Esto dejó como resultado 22 personas infectadas, con 5 de ellas perdiendo sus vidas posteriormente. Además, esto dejó decenas de edificios contaminados, incluida la oficina de correos. Les tomó aproximadamente 26 meses en descontaminar todo y con un gasto que ascendió a los $130 millones. Ahora imagínate qué podría pasar si estos ataques son realizados de manera sistemática y a gran escala, contaminando plantas de agua, cultivos, ríos, ganados, productos de uso personal. Obviamente esto dejaría un escenario escalofriante que da miedo solo pensarlo. Por ese motivo, algo que nunca se ha intentado normalizar durante los conflictos bélicos es el uso de armas biológicas, ya que serían tan perjudiciales tanto para la vida como para la economía de las naciones que no les sería rentable a los peces gordos. La difteria es una grave infección causada por cepas de la bacteria Corynebacterium diphtheriae, la cual se propaga de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser o estornudar, similar al proceso de contagio de una gripe común. También existe la posibilidad de contagiarse al tocar llagas abiertas o úlceras infectadas, pero la anterior es una forma de diseminación más común. Las bacterias afectan en su mayoría a todo el sistema respiratorio, se adhieren al revestimiento de este y causan síntomas como debilidad, dolor de garganta, fiebre leve e inflamación de los ganglios del cuello. Hasta ahí todo bien, son síntomas parecidos a la gripe pero tolerables. Sin embargo, lo que hace aterradora a la difteria son las toxinas que las bacterias liberan. Estas toxinas matan el tejido saludable del aparato respiratorio y, pasado 2 o 3 días, este tejido muerto forma una capa espesa y gris a la cual médicos expertos han bautizado como pseudomembrana. Esta cubre los tejidos de la nariz, amígdalas, laringe y la garganta, dificultando en gran medida la capacidad de respirar y tragar. Ay, pobre de ti donde estas toxinas invadan tu torrente sanguíneo, porque ahí sí se complica aún más el asunto, ya que esto puede derivar en complicaciones como miocarditis, insuficiencia renal, polineuropatía y eventualmente, el fallecimiento. Sus primeros síntomas, al ser similares a los de una gripe, suelen ser ignorados por algunas personas. Por este motivo, los médicos realizan un diagnóstico al tomar una muestra de los fluidos en la parte de atrás de la garganta o en la nariz con un hisopo y así poder analizar y detectar la bacteria que causa la difteria. Los tratamientos de estas se centran en primeramente usar una antitoxina que, como su nombre lo dice, repele el avance de la toxina de la difteria que tanto daño causa. También se puede anticipar la enfermedad con antibióticos para erradicar las bacterias si recién ha presentado sus síntomas y ha sido diagnosticada. Aún con estos consejos médicos, la difteria se considera una enfermedad con potencial mortal. 1 de cada 10 personas con difteria respiratoria, aún recibiendo su respectivo tratamiento, perece, y ya si estos no lo reciben, el número pasa a 1 de cada 5. Para prevenirla se recomienda vacunar a los niños con las 5 dosis que se irán administrando conforme pasen meses, así como 2 dosis para las mujeres embarazadas. Estas se pueden conseguir en cualquier centro de salud público de Latinoamérica, o al menos en mi país es así, por lo que no debería existir excusa para no tenerla y así evitar un mal mayor. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa y mortal que es causada por la bacteria Salmonella typhi. Esta bacteria puede ser transmitida a través del agua o de alimentos contaminados con heces de personas portadoras de dicha bacteria, así como de persona a persona.
Los lugares en los que con mayor frecuencia se presentan casos de fiebre tifoidea son países subdesarrollados y con sistema de salud y sanitarios que dejan mucho que desear, como es el caso de zonas de África y Asia del Sur. Luego de exponerse a la bacteria Salmonella, los síntomas tardan entre 1 y 3 semanas en hacerse presentes e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor estomacal, diarrea y sarpullido, claro hablando de casos leves. El problema está en que la bacteria que causa la fiebre tifoidea se disemina a través del torrente sanguíneo desde el aparato digestivo, dando pie a algo conocido como bacteriemia, y es ahí cuando los verdaderos problemas empiezan, ya que afecta varios órganos, derivando en problemas como neumonía, artritis infecciosa, glomerulonefritis, endocarditis, meningitis y padecimientos varios. En lo personal creo que las formas de prevenir la tifoidea son similares a los de la intoxicación alimentaria, en el sentido de que para prevenirla hay que evitar consumir alimentos mal preparados o aguas contaminadas, aunque también existen casos de personas asintomáticas que ni siquiera saben que están infectados por la bacteria y la propagan a diestra y siniestra. Por ejemplo, existió el caso de una cocinera que era portadora de tifoidea, pero ella no los había puesto a que era asintomática, por ende trabajó, pero de manera extraña todas las personas que se alimentaban de su comida terminaban enfermas y perecían. Fue después de un par de años y varias personas hospitalizadas que se dieron cuenta que esta mujer era portadora asintomática de Salmonella typhi, ganándose con el paso de los años el apodo de María Tifoidea. La fiebre de Lassa es una enfermedad viral aguda que fue descubierta en 1969 en la ciudad de Lassa, Nigeria, motivo por el cual se la conoce por dicho nombre. La fiebre de Lassa es causada por un virus conocido como Lassa que pertenece a la familia de los Arenaviridae, o sea, un tipo de virus que infecta a los animales. Este en concreto se transmite a través de la saliva, orina o heces infectadas de roedores del género Mastomys que entren en contacto con alimentos o utensilios domésticos. Y en el caso de personas ya infectadas con la enfermedad, puede transmitirse a través de fluidos corporales como la sangre, saliva, sudor y semen. Esta enfermedad es endémica de Nigeria, sin embargo se han reportado casos en Guinea, Liberia, Ghana, Sierra Leona e inclusive casos de importación de la enfermedad en zonas de Occidente. Pero, ¿qué causa la fiebre de Lassa? Bueno, sus síntomas comienzan con una leve fiebre que gradualmente va incrementando, debilidad, malestar y síntomas gastrointestinales como la diarrea, vómitos, disfagia. Conforme pasen los días luego de la aparición de estos síntomas, y si no ha sido tratada de manera correcta, la fiebre de Lassa puede ser mortal ya que provoca inflamación en órganos vitales como el hígado, el corazón y los riñones, ocasionando un fallo multiorgánico. También pueden presentarse hemorragias a través de la boca y la nariz. Las personas que presenten los primeros síntomas y hayan sido diagnosticadas con el virus en su organismo pueden recuperarse si se les provee de un medicamento llamado ribavirina y varios antibióticos. Sin embargo, una vez que los síntomas más graves se hacen presentes, la esperanza de vida para alguien con fiebre de Lassa disminuye drásticamente. La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria que se encuentra a nivel mundial, causada por el parásito Toxoplasma gondii, y puede afectar tanto animales como seres humanos. Se considera que los gatos salvajes y domésticos son los principales huéspedes y vectores de esta enfermedad, ya que el parásito Toxoplasma gondii en estos logra completar su ciclo de reproducción, pasando desde las heces del gato hasta el suelo, y desde el suelo hasta las plantas, el agua, otros animales y los seres humanos. Entre los distintos medios por los cuales una persona puede contraer una infección por toxoplasma están los siguientes: entrar en contacto con heces de gatos infectados por el parásito, consumir agua o alimentos contaminados, como por ejemplo carne de res o cerdo mal cocinada y agua potable no tratada, usar utensilios de cocina contaminados, y por último, siendo el más aislado, recibir un trasplante de órgano o sangre de una persona infectada. También hay que tener en cuenta que la toxoplasmosis afecta en mayor medida a personas con un sistema inmune debilitado. En alguien sano puede que el sistema inmune mantenga los parásitos en el cuerpo,
pero los mantiene inactivos y bajo control, desarrollando inmunidad de por vida. Sin embargo, conforme el sistema inmune se vaya debilitando, la reproducción de los parásitos puede reactivarse, provocando una infección activa y que podría derivar en complicaciones graves para la salud. Los parásitos también pueden afectar el ojo, dando lugar a la toxoplasmosis ocular. Esta provoca dolor en los ojos, reduce la visión y la aparición de manchas flotantes en la visión de la persona. Conforme avanza la enfermedad, estos síntomas pueden empeorar y dejar al individuo completamente ciego. Además de los problemas oculares, la toxoplasmosis en su estado más agresivo puede traer consigo infecciones pulmonares, encefalitis y convulsiones. También existe una variante llamada toxoplasmosis congénita, la cual se presenta cuando una madre en estado de gestación ha sido infectada por el parásito y se lo transmite al feto. En los primeros días de nacimiento, un bebé puede presentar distintas complicaciones como hidrocefalia, infecciones oculares, hinchazón del hígado o del vaso, ceguera y problemas de visión, problemas de audición, convulsiones, sarpullidos, entre otras condiciones. La mejor forma de prevenirla es evitar consumir alimentos mal cocinados y que no haya cumplido con un estándar sanitario mínimo. Esto implica evitar los puestos de comida callejeros o restaurantes que tengan mala fama de ser cochinos. También se debe mantener limpia de heces de animales, áreas como el jardín o patio, para que el parásito no tenga un lugar en el cual propagarse, así como limpiarse bien las manos luego de haber limpiado dichas heces. La fiebre de las montañas rocosas es una enfermedad causada por la bacteria Rickettsia rickettsii. Esta bacteria puede ser transmitida por distintos tipos de garrapatas y se encuentra en distintas zonas de Norte, Centro y Suramérica. La única forma de diseminación posible es a través de la picadura de una garrapata infectada. Esto puede darse cuando salimos a caminar en lugares infestados de garrapatas sin la debida protección. En los Estados Unidos esto sucede mayormente en zonas boscosas, he ahí el porqué del peculiar nombre. Sin embargo, también existe la posibilidad de infectarse si aplastas una garrapata con las manos descubiertas. Esto es muy común, sobre todo cuando vemos alguna garrapata en nuestra mascota. Pasado entre 2 y 12 días de la picadura, los primeros síntomas y los más leves como dolor de cabeza, fiebre y erupciones cutáneas se harán presente en la persona. Después de estos síntomas, y si no se ha realizado el debido tratamiento con antibióticos y limpieza en la zona mordida, existe una pequeña probabilidad de que la fiebre empeore y ocasione un fallo multiorgánico, meningitis, neumonía y posteriormente, el fallecimiento. La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa ocasionada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis total en la persona de una forma terriblemente rápida. En la gran mayoría de personas esta no produce síntomas. Entre 10 de cada 100 casos se podrán presentar síntomas, pero serán leves, parecidos a los de una gripe. Sin embargo, entre 1 de cada 200 casos, el virus destruye partes del sistema nervioso, generando parálisis permanente en brazos y piernas. El virus que causa poliomielitis generalmente se transmite de persona a persona cuando las heces contaminadas de un individuo llegan a la boca de otro mediante el agua o alimentos. Como dije anteriormente, esta enfermedad en gran parte de la población no presenta síntomas, pero en las que sí lo hace puede causar estragos devastadores e irreversibles, porque sí, no existe una cura como tal cuando la parálisis ya se ha presentado, y lo que es peor, es que dicha parálisis puede afectar también a los músculos que facilitan la respiración, provocando así que la persona pierda la vida como consecuencia de una paralización completa en su respiración. Esta enfermedad fue terrible el siglo pasado, y se estima que alrededor de 1000 niños eran paralizados a diario en todo el mundo. En 1985 se inició una campaña masiva en las Américas para erradicar la polio. Se desarrollaron vacunas que se aplican hasta la actualidad y actualmente está erradicada en un 99% en todo el mundo. Nivel 6.
La enfermedad por el virus de Marburgo se trata de una enfermedad viral y grave con potencial mortal que es causada por un virus perteneciente a la familia de los Filoviridae, la cual también abarca el virus del ébola y por esa razón son enfermedades con sintomatologías similares. La enfermedad se identificó por primera vez en 1967 cuando dos brotes ocurrieron simultáneamente, uno en Alemania y el otro en Serbia. Dichos brotes fueron asociados a experimentos en laboratorios con monos verdes africanos, los cuales fueron importados de Uganda. Durante esos brotes 31 individuos contrajeron la enfermedad y 7 de ellos acabaron pereciendo. La transmisión de esta enfermedad se da primeramente de animales a humanos, siendo los murciélagos Rosetus los principales hospedadores de este virus y se da por la estancia prolongada en cuevas o colonias habitadas por estos murciélagos. Ahora, la transmisión de persona a persona se da por el contacto directo con fluidos corporales tales como la sangre, sudor, orina, leche materna, semen, sangre, vómitos y heces. También en pocas ocasiones esta puede transmitirse al entrar en contacto con un objeto que haya sido tocado por uno de estos fluidos infectados. Pero dejando de lado los fluidos que son la manera más común, existen también posibilidades de contagiarse a través de pinchazos con inyecciones infectados y se la asocia con una mayor gravedad de la enfermedad, por lo que posiblemente su tasa de letalidad sea más alta de lo habitual. El periodo en el que los síntomas comienzan a presentarse luego de contraer el virus varía, desde los 2 a los 21 días, y cuando comienzan lo hacen de forma agresiva. Fiebre muy alta, cefalea, dolores musculares, al tercer o cuarto día, diarreas acuosas crónicas, cólicos, náuseas y vómitos hacen su aparición. Durante esta fase se ha descrito a los pacientes como fantasmas debido al hundimiento de sus ojos, ausencia de expresiones faciales y letargo extremo. Pasados unos 5 o 7 días, el síntoma más peligroso y característico de esta enfermedad se presenta, hemorragias en varios órganos, vómitos y diarreas con sangrados, así como sangrados en las encías, nariz y vagina se hacen presentes. Se cree que una vez se manifiestan las hemorragias intensas, el fallecimiento de la persona será solo cuestión de días. Hasta la fecha no existe tratamiento específico ni mucho menos cura para esta enfermedad, sin embargo sí hay cuidados paliativos que implican una hidratación adecuada, tratamiento para el dolor y demás síntomas que ayudan a mejorar la condición. El virus del ébola es un virus altamente contagioso que al igual que el anterior, pertenece a la familia de los Filoviridae, los cuales se caracterizan por causar fiebres hemorrágicas letales. El ébola fue identificado por primera vez en 1976 durante 2 brotes simultáneos en Sudán y República del Congo, a las cercanías del río Ébola, lo que explica el origen de su nombre. Este virus se transmite al ser humano a través del contacto directo con fluidos corporales de animales infectados como murciélagos o monos, así como con el de personas infectadas. También puede darse el caso de entrar en contacto con una superficie u objeto contaminados con estos fluidos corporales, o a través de las relaciones íntimas con alguien que aún porta el virus. Los síntomas de este virus suelen aparecer alrededor de 2 y 21 días e incluyen fiebre, dolor de cabeza, debilidad y dolor muscular. Conforme la enfermedad avanza puede darse la aparición de síntomas más graves como diarrea, vómitos, erupciones cutáneas, fallos en el sistema renal y hepático, así como hemorragias internas y externas. Esta sintomatología más grave conduce a una tasa de mortalidad muy alta que llega al 90%, pero de normal, el ébola tiene una de solo el 50%. En la actualidad no existe una cura conocida para la enfermedad del ébola, y si bien se han usado tratamientos experimentales, ninguno de ellos ha sido estudiado a fondo para ver si realmente son efectivos y seguros. Los individuos con esta enfermedad solamente reciben tratamientos de apoyos que se basan en administrarles líquidos de manera intravenosa, oxígeno, manejo y chequeo constante de la presión arterial, tratamientos para otras infecciones y transfusiones de sangre debido a la gran pérdida que estos presentan una vez se hacen presentes los síntomas más letales.
Si bien dije que no existe una cura para el ébola, sí hay una vacuna para prevenirla, la cual es administrada a personas de países que corran un mayor riesgo durante un brote, comúnmente en zonas de África. El síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad grave causada por distintos tipos de hantavirus, los cuales son transmitidos principalmente por roedores como ratones y ratas y se encuentran en sus heces, la orina y saliva. Los seres humanos pueden contraer el hantavirus al inhalar partículas virales presentes en el suelo u objetos contaminados por estos roedores infectados. El primer caso identificado de SPH se remonta a las décadas de 1990 en Estados Unidos, cuando se dio un brote en el suroeste del país, y desde entonces varios casos han sido reportados en distintas partes del mundo, incluyendo Asia, Sudamérica y Europa. Quienes presentan esta enfermedad al principio presentan síntomas leves similares a los de una gripe: fiebre, dolor muscular y fatiga. Conforme progresa aparecen dificultades para respirar, tos seca y en casos más graves insuficiencias respiratorias y edema pulmonar que deriva en óbito. Creo que está más que claro lo peligroso y mortal que resulta ser el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave que puede provocar un quebranto en el sistema respiratorio irreparable. La mejor forma de prevenirlo es evitar el contacto con roedores y también evitar que estos merodeen por la casa o sus alrededores, ya que muchas veces es difícil ubicar dónde han dejado su orina y heces. Por lo tanto, podemos entrar en contacto con esta sin darnos cuenta y pasar por una enfermedad que difícilmente superemos si no es tratada adecuadamente y a tiempo. La enfermedad del sueño africano o Trypanosomiasis africana es una enfermedad parasitaria causada por el agente patógeno Trypanosoma brucei, el cual es propagado por las moscas CC, un género de moscas hematófagas endémicas de África. De esta enfermedad se conocen dos variantes, por así decirlo. La primera es la Trypanosomiasis africana del este. Esta se encuentra en zonas del este y sur de África, y representan el 10% de los casos conocidos. Su accionar es más rápido y mucho más difícil de tratar que su contraparte, la Trypanosomiasis africana occidental. Esta representa por descarte el 90% restante de los casos conocidos, y se encuentra en África occidental y central. Y si bien tiene un curso clínico más crónico, suele ser más fácil de tratar si se detecta a tiempo. Pero bueno, hablemos de los síntomas en general causados por la enfermedad del sueño africana. La fiebre y dolor de cabeza son los primeros síntomas, luego vienen malestares, glándulas inflamadas, picazón y sarpullidos, y conforme avanza se presenta el síntoma más peligroso y el que comienza a justificar el nombre por el que se la conoce. A medida que la enfermedad avanza, los pacientes comienzan a experimentar cambios en su personalidad, confusión, problemas para dormir y finalmente la somnolencia excesiva durante el día se apodera de ellos. Si no se la trata a tiempo tanto en sus dos variantes, puede volverse crónica y afectar al sistema nervioso central, algo que a largo plazo termina siendo fatal. La peste bubónica es una enfermedad infecciosa y grave causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta enfermedad es más conocida por haber causado las epidemias más devastadoras en toda la historia, la plaga de Justiniano que azotó Europa, Asia y África entre los años 541 a 750, y dejó como saldo la pérdida de 50 millones de personas. Y la peste negra, la cual se cobró la vida de millones de personas en Europa, según estimaciones entre 80 a 200 millones para ser un poco más específicos. La peste bubónica se transmite comúnmente en los seres humanos mediante la picadura de pulgas infectadas que parasitan a las ratas. Alguien infectado presenta los primeros síntomas luego de 2 a 6 días desde la exposición a la bacteria. Estos síntomas incluyen fiebre alta, escalofríos, debilidad, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos llamados bubones, lo que le da el nombre a la enfermedad. Si no se trata rápidamente, la enfermedad puede avanzar y empeorar, propagándose a los pulmones causando una forma más grave conocida como peste neumónica. A diferencia de la peste bubónica, la neumónica es altamente contagiosa y se transmite de persona a persona a través del aire, lo que la convierte en una potencialmente mortal y de alto contagio.
Si bien en la actualidad la peste bubónica sigue siendo mortífera para quienes no reciben tratamiento, es una enfermedad que al menos tiene tratamientos y formas de ser manejada. Pero pensar en todos los estragos que causó durante la historia hace que me dé escalofríos, pues me pongo a pensar qué pasaría si una enfermedad de tales magnitudes se llegara a presentar en la actualidad. Me refiero a una de la que no se conozca muy poco, y que para cuando se den avances en su manera de ser tratada ya haya dejado pérdidas irreparables en nuestro planeta. Nivel 7. El virus Nipah es un tipo de virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales infectados a humanos, y fue descubierto por primera vez en 1998, cuando varias zonas de Malasia sufrieron brotes de la enfermedad. Este virus utiliza a los murciélagos conocidos como zorros voladores como su principal reservorio natural. Esto significa que el virus permanece durante mucho tiempo en el hospedador, que en este caso viene a ser el murciélago, pero este es asintomático a lo que el virus causa en otros organismos. En cambio, los cerdos son considerados como los huéspedes y vectores de esta enfermedad hacia los seres humanos a través del contacto directo o el consumo de productos infectados por la saliva, orina y heces de murciélagos y cerdos infectados. También puede darse la posibilidad de ser transmitida de persona a persona mediante el contacto cercano, particularmente en entornos donde se está tratando a pacientes con la enfermedad diagnosticada, a través de partículas virales en el aire. Los síntomas del virus Nipah se hacen presente luego de 5 días de haberse contagiado. Fiebre, dolor de cabeza, mareo, desorientación y confusión mental son solo los primeros síntomas. Conforme avanza se presentan problemas respiratorios graves y es casi un hecho que la persona infectada entra en un estado de coma en menos de 48 horas desde la aparición de los síntomas. También desarrollan encefalitis, que es quizás lo más peligroso y característico de quienes se infectan con este terrible virus. Hablando un poco más de la encefalitis, Bangladesh e India son los países donde más casos se han reportado de esta infección y en el caso del primero, cada año desde 2003 han sido reportados casos de encefalitis como consecuencia del virus Nipah, dejando además desenlaces fatídicos. Voy a dejar una captura en pantalla con los datos de casos reportados y cuántos de estos han derivado en el fallecimiento de estas personas. La enfermedad no posee cura y los tratamientos solo se enfocan en el manejo de los síntomas. La dracunculiasis, o conocida también como la enfermedad del gusano de Guinea, es una enfermedad parasitaria causada por el nematodo Dracunculus maranensis. Esta enfermedad se transmite mediante el consumo de agua contaminada con larvas de pulgas de agua infectadas por el parásito, y una vez ingerida estas larvas pasan a ser gusanos adultos dentro del cuerpo humano, afianzándose en los tejidos subcutáneos donde causan dolor intenso e inflamación. Luego de un año este gusano puede haber crecido hasta 1 metro de longitud y emerger a través de una ampolla en la piel, generando una sensación de dolor inimaginable mientras ves como un gusano literalmente te sale de la pierna. Aparte de las ampollas dolorosas y la aparición de este gusano, la dracunculiasis genera síntomas como fiebre y malestar general, y si bien la enfermedad no es mortal, puede causar discapacidad temporal como consecuencia del dolor e incomodidad tan intensos que se manifiestan en sus extremidades inferiores. Desde 1980 se inició una campaña para erradicar la enfermedad y gracias a la intervención de varias organizaciones las personas de estas regiones pudieron hacerse con filtros de agua para evitar ingerir las larvas que causaban esta terrible enfermedad, y se puede decir que en la actualidad ya está erradicada en su totalidad. La fiebre Q o fiebre de las montañas rocosas es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Coxiella burnetii. Esta bacteria es muy resistente y puede sobrevivir en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo. La enfermedad puede afectar tanto animales como humanos y se propaga mediante el contacto con animales infectados o productos derivados de estos. Sin embargo, existe la posibilidad de inhalar partículas contaminadas en el aire y contraer la enfermedad. Se cree que las personas que manipulan ovejas, cabras y vacas son las más propensas a contraer la fiebre Q,
Esto se debe a que dichos animales son un reservorio natural de la bacteria Coxiella, por lo que su contacto directo con los animales y las partículas que se pueden encontrar en el ambiente hacen de ellos los más vulnerables. El periodo en el que aparecen sus síntomas van de 10 a 40 días, empieza siendo agresiva, con fiebre alta, cefalea, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarreas. Además se presentan síntomas respiratorios como dolor pleurítico y tos seca. Conforme progresa la enfermedad puede causar una neumonía atípica que desencadena en síndrome de distrés respiratorio agudo y en ocasiones los pacientes también desarrollan hepatitis granulomatosa. Si bien existen tratamientos para manejar los síntomas y evitar el crecimiento de la bacteria, las expectativas no son del todo alentadoras ya que todo dependerá de los mecanismos inmunitarios de la persona enferma. La encefalitis amebiana granulomatosa es una infección muy rara y de alta mortalidad que ataca el sistema nervioso central y es causada por dos tipos de amebas de vida libre, la Acanthamoeba y Balamutia mandrilaris. Estas amebas penetran a través de la piel o los pulmones y se propagan al cerebro a través del torrente sanguíneo. Sus síntomas comienzan con dolores de cabeza, mareos, náuseas, irritabilidad y fiebre, aunque los síntomas realmente dependerán de la parte afectada del cerebro. También existen casos en los que las personas experimentaron cambios en su personalidad, convulsiones, diplopía y la parálisis de los nervios craneales. Esta condición, al no ser tan común como otras, es muy difícil de identificar para ciertos médicos, y quienes lo hacen usualmente dan un pronóstico desalentador para el paciente y sus familiares. Existen muy pocos casos de personas con encefalitis amebiana granulomatosa que hayan sobrevivido, e inclusive recuperado, y quienes lo han hecho terminaron con problemas neurocognitivos de por vida. El curú es una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso y es causada por un prión que se encuentra en un cerebro humano contaminado. Esta enfermedad es endémica de Nueva Guinea, puesto a que allí se practicaba un ritual funerario bastante siniestro, el cual era una especie de canibalismo donde se comían literalmente los cerebros de personas fallecidas para rendirles tributo. La práctica fue prohibida desde 1960, sin embargo los primeros casos de curú aparecieron décadas después, lo que significa que la incubación, o sea el tiempo en el que los síntomas aparecen luego de entrar en contacto con la enfermedad, demoran años en manifestarse. En ocasiones se suele comparar al curú con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ya que poseen síntomas similares, inclusive se ha llegado a comparar con la mal llamada enfermedad de las vacas locas. Sin embargo, lo que hace diferente al curú del resto, es que la única forma de contraerla es mediante la ingesta de tejido cerebral humano que contenga partículas infecciosas. Los síntomas presentes en alguien que posee curú incluyen dolores en los brazos y piernas, problemas de coordinación que empeoran rápidamente y por ende existe una dificultad para caminar, dolor de cabeza, dificultad para deglutir, y por último temblores y espasmos musculares severos por los que se la conoce también con el temblar de miedo. No existe una cura, ni forma de prevenirla ni mucho menos de tratar sus síntomas. Una vez hace aparición el primer síntoma, el individuo tiene una esperanza de vida de máximo 1 año.